Reciba la paz de Jesucristo. Perder es peor que no tener. Cuando uno pierde, uno reacciona totalmente diferente, porque no es lo mismo nunca haber tenido que perder después que se tuvo. Cuando me pongo a analizar la historia de David, me doy cuenta de tantas verdades. David, aquel jovencito de 17 años que mostró un valor increíble, una confianza absoluta en Dios cuando se enfrentó con aquel gigante llamado Goliat. La Biblia dice que cuando se paró frente al combate, David miró a Goliat, pero más que a Goliat, David miró a Dios y puso su confianza en Dios y le habló al gigante diciéndole: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Agarró una piedra del arroyo, la puso en la honda de pastor, que era lo único que tenía, apuntó hacia el gigante y le dio con la piedra en la cabeza y lo venció. David inmediatamente se ganó una esposa, se ganó una posición, lo pusieron al frente de los ejércitos y empezó a crecer. Pero cuando perdió todo eso, porque le tocó un rey loco llamado Saúl, que empezó a perseguirlo, entonces David tuvo una transformación, hermana y hermano, que es lo que puede que nos esté pasando a nosotros el día de hoy. Cuando voy a la Biblia, al libro primero de Samuel, al capítulo 27, versículo 1, escuche lo que David dice. Libro primero de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Entonces David se dijo: ahora bien, voy a morir uno de estos días en manos de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. Oigan lo que David se dice a sí mismo: un día de estos voy a morir. ¿Y qué es lo que hace? Se va al territorio de los filisteos, de los enemigos. David en el pasado, cuando se enfrentó a los filisteos en el desierto, dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, David consultó al Señor. Esto es en el pasado. Cuando lo atacaron los amalecitas, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia, David consultó al Señor. Cuando secuestraron a su esposa, a sus esposas, y quemaron la ciudad y le robaron todo. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice, David consultó al Señor. Cuando él en el principio estaba confundido, ¿qué hacía? Consultaba al Señor. Cuando él estaba atrapado, ¿qué hacía? Consultaba al Señor. Cuando él estaba bajo presión, ¿qué hacía? Consultaba al Señor. O también consultaba a sus consejeros. Consultaba a Samuel el profeta. Consultaba a Jonatán, su mejor amigo. Pero esta vez David no busca consejo. David se habla a sí mismo. No buscó consejo ni asesores. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 23, versículo 19. Escucha, hijo mío, y sé sabio. Dirige tu corazón por el buen camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerá y la somnolencia se vestirá de harapos. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. David tenía todo eso y si no lo tenía lo buscaba. Pero llegó el momento del desaliento, de la depresión y de la pérdida. ¿Y qué hizo David? Se juntó con la gente que estaba igual que él. Se empezó a relacionar con la gente que pensaba de esa misma manera. La gente deprimida, le encanta estar con gente deprimida. La gente, hermano y hermano, adolorida, le encanta estar con gente adolorida. La gente decepcionada, le fascina
estar con gente decepcionada. La gente desesperada busca el consejo de los desesperados. Pero David hizo lo incorrecto, se habló a sí mismo. Ese fue su consejero, su propio dolor. No buscó la palabra de Dios, dejó los videos de los predicadores, dejó la iglesia, dejó la Biblia. No, empezó a hablarse a sí mismo, como muchos nos estamos hablando en este momento, a nosotros mismos. No voy a poder superar esto, mi matrimonio no soportará esta situación, mi familia no superará esta situación, económicamente no lo haré. Empieza a hablarse a sí mismo. Hay mucha gente que se está hablando a sí misma. Claro, yo he recomendado muchísimas veces que en lugar de usted estarse escuchando a usted mismo, empiece a hablarse a usted mismo. ¿Pero hablarse qué? ¿Hablarse desde dónde? Porque desde lo que hay en el corazón habla la boca, dice la Biblia. ¿Desde dónde usted se habla? ¿Desde su desilusión? ¿Desde su falta de entendimiento? ¿O tal vez se habla desde su desilusión? ¿O tal vez se habla desde la ignorancia, tal vez? O la impotencia que siente en esta situación. David se habló a sí mismo. ¿Y qué fue lo que se dijo? Voy a superar esto, este tiempo va a pasar. Aguántate, David, sé paciente, sé valiente, el Señor es tu pastor. ¿Sabe cuánto tiempo duró David en ese estado? Se fue a donde el rey a la tierra de los filisteos. Y fue donde el rey de los filisteos y se llamó a sí mismo. Cuando habló con el rey de los filisteos dijo: yo soy tu siervo. Oiga, ¿hasta dónde cae David en esa situación? Hasta caer en lo más bajo. Se te olvida que tú eres el que le venció a ese rey, venció a ese pueblo. Tú eres el conquistador. Se te olvidaron las promesas que Dios te hizo, David. ¿Dónde están las promesas? Te prometió la primera vez que te prometió a través del profeta Samuel, libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Te ungió. ¿Se te olvidó el aceite, David? ¿O se te olvidó cuando Jonatán, tu amigo, te dijo que tú ibas a ser rey? Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 17. O cuando Abigail, primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 30, te lo dijo también: tú serás rey, el Señor te hará rey. O cuando tu propio enemigo, el rey Saúl, te dijo que tú ibas a ser rey. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 20. Se te olvidaron. Dios te prometió, pero en el momento de la ansiedad te hablaste a ti mismo. Y se te olvidan las promesas. Y cambias, hermana y hermano, cambias. Porque perder es peor que nunca haber tenido. Y te llenas de desánimo. Se te olvida. En el momento de la desilusión, David se olvida de Dios y aprieta el botón equivocado. Se va al campamento filisteo, se va a vivir entre los filisteos, se va a vivir entre los pastizales del mismísimo Satanás. Al principio comienza con desilusión, con cansancio, con fatalismo, con compararse con otros. Y llegan esas olas de culpa y tú te agotas. Y en el agotamiento escapas. Y cuando escapas, te escondes. Y cuando te escondes, te aíslas. Y cuando te aíslas, te desconectas. Hay mucha gente que ya se desconectó, hermana y hermano. Que al principio estaban conectados y al principio el Señor y estaban buscando lo que sea. Ahora están como David. ¿Y sabe cuánto tiempo duró David? Tuvo hasta fingir, tuvo que fingir, hasta ataques de epilepsia fingió. Y claro, para los filisteos, cuando una persona tenía ataques de epilepsia, ellos creían que era la manifestación de un dios llamado Dagón. Y cada gotita de saliva que salía, escuche esto, era como si fuera un demonio que salía. Entonces, ¿qué hacían con ellos? Lo agarraban y lo apartaban del campamento. David se fingió loco. David, por 16 meses, agotado, cansado, exagerando el futuro, con un fatalismo que no le quiero ni explicar en este momento. Empezó a compararse con otros y se le olvidó de el que anteriormente había estado con él y le había dado todas las batallas, victorias, y le había hecho las promesas. 4 veces le digo:
Pase lo que pase, tú serás rey. ¿Y sabes lo que hizo? Se olvidó de aquel consejo que dio Jesucristo. Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y sobrecargados, que yo os haré descansar. Hermano y hermana, en este día no sé qué camino has tomado, pero no te desconectes. Sigue buscando consejos, sigue esperando en el Señor, sigue fortaleciéndote por dentro. Que las promesas que Dios te ha hecho las va a cumplir. Como dice el mismo Josué, dijo, todas las promesas del Señor se han cumplido, ni una sola se ha quedado sin cumplir. El Señor cumple. Habrán desiertos, habrán momentos de agotamiento, habrán momentos de cansancio, habrán momentos de desilusión, pero en ese momento haz a Dios tu refugio. Esta es la primera de una pequeña serie que compartiré que se llama Actitudes en el Desierto. En el mismo canal de YouTube, Saulo Hidalgo Oficial, usted seguirá encontrando más y más de este material. Que el Señor le bendiga, que la fuerza del Espíritu Santo esté con usted y que el consejo y la sabiduría de Dios, que la presencia de Dios nunca se aparte de su lado. Hasta la próxima.